El día que Dios rompió la trampa de mi enemigo. Salmo 7 de la Victoria. Detente un momento porque lo que voy a contarte podría explicar exactamente lo que está pasando en tu vida. Quizás hoy te despertaste con una extraña sensación de pesadez. No ha ocurrido nada visible, pero algo anda mal. Puertas que estaban abiertas han empezado a cerrarse. La gente ha cambiado sin motivo alguno. Un ambiente de oposición ha empezado a soplar en tu contra, y lo más aterrador, sientes que algo se está tramando entre bastidores. ¿Qué pasaría si te dijera que hubo un día en que yo también me sentía así? Era de Maana. Todo parecía normal por fuera, pero por dentro, lo sabía, estaban tramando algo contra mí. Conversaciones sin mencionar mi nombre, miradas de reojo, una serie de pérdidas inexplicables. Ataques espirituales silenciosos. Era como si fuerzas invisibles se abrieran en el camino que estaba a punto de recorrer. Fue en este contexto que surgió el poder del Salmo 7, no como palabras repetidas, sino como un decreto vivo. Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta lo que estaban preparando para derribarme empezó a volverse en su contra. La injusticia que me rodeaba empezó a quedar al descubierto. La trampa perdió su poder. El plan oculto empezó a fallar, y comprendí algo profundo: hay una ley espiritual de la que nadie puede escapar, la justicia perfecta de Dios. Hoy quiero hablarles directamente a ustedes que están enfrentando ataques espirituales. Sientes envidia a tu alrededor. Tú, que percibes una oposición constante. Sabes que se dicen chismes, manipulaciones y palabras maliciosas en tu contra. Desconfías de las reuniones secretas, las alianzas silenciosas y las intenciones ocultas. Alguien está cavando zanjas. Alguien está preparando lazos invisibles. Hay alguien que quiere que caigas. Pero algo más grande está sucediendo ahora. En este preciso momento, mientras escuchas esta oración, la poderosa mano de Dios comienza a obrar tras bambalinas. Lo que se preparó en secreto comienza a desmoronarse. La energía maligna pierde su poder. La palabra pronunciada contra ti pierde su autoridad. La flecha lanzada contra tu vida comienza a regresar a su origen. Respira profundamente, porque algo se está rompiendo ahora mismo. El Salmo 7 no es una simple declaración, sino una postura espiritual. Activa la justicia divina. Exige juicio celestial contra toda injusticia. Establece una reversión. El hoyo que se cavó se convierte en piedra de tropiezo para quien lo cavó. La trampa oculta atrapa a quien la coloca. La maldición susurrada pierde su poder ante la protección divina. Y mientras tus enemigos trabajan en las sombras, Dios trabaja en la luz. Si hay brujería de por medio, pierde su efecto. Si hay una palabra mala, será deshecha. Si hay envidia, se consume a sí misma. Si hay un plan traicionero, se desmoronará. Hoy es el día que Dios rompe la trampa de tu enemigo, el día en que el ciclo de ataques invisibles comienza a terminar, el día en que la justicia se alzará como escudo, el día en que la persecución comienza a perder impulso. Declaro, con autoridad espiritual, toda estructura erigida contra ti se tambalea ahora. Toda sentencia invisible se anula. Toda reunión convocada para hacerte daño queda expuesta a la luz del Altísimo. Y lo que parecía un retraso se convertirá en una provisión. Lo que parecía persecución se convertirá en testimonio. Lo que parecía una caída se convertirá en un ascenso. Quédate conmigo hasta el final de esta oración, porque así como aquel día todo giró a mi favor, hoy también la justicia divina se levantará a tu favor. Y cuando esta oración haya terminado, ya no estarás rodeado de trampas. Estarás rodeado de justicia. Llega un punto en que la batalla deja de ser silenciosa y se vuelve espiritual. Y ahora es el momento. Antes de entrar en esta batalla ante el cielo, necesito pedirte algo importante. Si esta oración te habla, si sientes que Dios te trajo aquí con un propósito, suscríbete al canal ahora. Oración en el día: dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que también esté sufriendo ataques espirituales. Al suscribirte, fortaleces una cadena de fe que llega a personas al borde de la desesperación. Ayudas a que este mensaje llegue a donde la luz aún no ha llegado. Es gratis, pero espiritualmente poderoso. En medio de esta oración, te voy a preguntar nuevamente. Escribe amén en los comentarios y suscríbete mientras se realiza esta oración, porque tu postura activa tu fe. Ahora respira profundamente. No nos adentramos en palabras comunes. Nos adentramos en una guerra espiritual basada en la justicia del Salmo 7, donde el Dios justo se levanta como juez y defensor de quienes sufren persecución injusta. Padre eterno, ahora me coloco ante tu trono. Tú eres mi escudo. Tú eres mi fortaleza. Tú eres la torre alta donde ningún enemigo puede alcanzarme. Ahora, en el nombre de Jesús, entro en batalla. Ordeno que se rompa toda envidia dirigida contra esta vida. Reprendo toda mirada mala, toda energía de comparación, toda palabra cargada de veneno espiritual. Que todo espíritu de persecución silenciosa sea quebrantado ahora.
Si se practica brujería en las sombras, declaro que sea anulada. Si se levanta un altar contra esta familia, que sea derribado por el fuego de la luz divina. Ordeno que toda maldición familiar, toda herencia espiritual negativa, todo ciclo repetitivo de derrota sea roto ahora en el nombre de Jesús. Seor, levanta tu espada de justicia. Que todo pozo cavado contra esta vida se convierta en una trampa para quien lo cavó. Que toda emboscada tramada en reuniones secretas sea expuesta por tu luz. Que cada flecha lanzada al reino espiritual pierda su poder antes de llegar a su destino. Ahora me pronuncio contra los ataques financieros. Reprendo todo espíritu de escasez. Ordeno que se abran las puertas cerradas. Deja que todo obstáculo invisible en tus finanzas se rompa. Que todo bloqueo espiritual que impida la prosperidad sea roto. Que la provisión divina encuentre este hogar como un río que rompe las represas. Escribir amén en los comentarios y suscríbete mientras se realiza esta oración. Porque según declaras, las cadenas caen. Según crees, las fortalezas se tambalean. Padre, rodea esta vida con tu escudo, llena esta casa con tu luz, transforma este lugar en una fortaleza espiritual. Si hay personas que vigilan, desean la caída, esperan el fracaso, que queden confundidas. Si se dicen palabras para destruir reputaciones, que se inviertan. Si hay maldiciones pronunciadas contra hijos y descendientes, yo ordeno que dejen de tener efecto ahora. El Seor es un juez justo. El Seor defiende al inocente. El Seor transforma la persecución en liberación. Ojalá que esta guerra termine con un testimonio de ello. Que esta batalla termine con la liberación. Ojalá que este ataque termine con provisiones. Y que hoy sea recordado como el día en que la trampa se rompió, la injusticia fue juzgada y la luz triunfó sobre las tinieblas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay un tipo de ataque que no viene con gritos, viene con sonrisas falsas. Son esos celos silenciosos que te roen por dentro. Personas que observan cada bendición que recibes, pero no celebran. Siguen tus logros con un resentimiento oculto. Cuando tropiezas, comentan. Cuando sufres, se regocijan en las sombras. Cuando algo sale mal, hay una satisfacción secreta en sus corazones. Y mientras intentas vivir en paz, empiezan a surgir rumores, historias distorsionadas, narrativas inventadas. Los mensajes maliciosos se difunden discretamente. Tu nombre se convierte en tema de conversación donde no estás presente. Tu reputación es atacada a tus espaldas. Se crean versiones falsas sobre ti para poner a la gente en tu contra. Pero, ahora escucha esto con atención. El Dios que inspiró el clamor del Salmo 7 no es indiferente. Él ve lo que sucede en las sombras. Conoce cada reunión secreta, cada palabra susurrada, cada intento de menospreciarte. Nada escapa a los ojos del Seor de los ejércitos. Quizás te han dicho que Dios te ha abandonado, quizás se burlaron de su fe, quizás se preguntaron si realmente recibirías apoyo, quizás insinuaron que su caída era inevitable. Pero el mismo Dios que levanta a los justos es también el que examina los corazones. Y aquí comienza algo poderoso. No estás pidiendo venganza, estás pidiendo justicia. Tal como declara ese antiguo himno, compareces ante el juez justo y dices: si hay verdadera maldad en mí, que me corrijan. Eso es madurez espiritual, eso es confianza, eso es fe pura. Porque los que caminan en integridad no temen el escrutinio divino. Y ahora, en este momento de consolidación espiritual, algo cambia dentro de ti. Dejas de intentar defenderte con la ansiedad. Dejas de tener que justificarte ante todo el mundo. Dejas de vivir intentando demostrar tu valor. Entregáis el caso al tribunal celestial. Padre, tú conoces los secretos más profundos. Ya sabes quién habla y quién conspira. Sabes quién miente y quién inventa cosas. Sabes quién celebra mi dolor. Y porque tú lo sabes, descanso. Los ataques son reales, la violencia emocional es real, la persecución es injusta, pero mayor que todo eso es tu justicia. Hoy no es solo un día de denuncia espiritual, es el día del cambio, el día que Dios comienza a desmontar las mentiras, el día que las máscaras empiezan a caer, el día que los que sembraron discordia comenzarán a cosechar confusión. La trampa no prospera cuando los justos se refugian en el Seor. Quizás aún sientas la presión, quizás aún haya incomodidad, pero algo se ha confrontado, algo se ha presentado ante el juez eterno, y cuando Él se levante para juzgar, el mal no durará mucho. No estás abandonado. No estás perdido. No serás destruido. Estás siendo defendido. Y mientras ellos observan, esperando su caída, Dios está preparando su testimonio. Continúa firme, porque el día que Dios rompió la trampa de mi enemigo no termina con la acusación. Termina en reivindicación, sin fundamento alguno, sin razón legítima. Esta persecución que parecía constante, repetitiva, asfixiante, nunca tuvo un fundamento real. Y es precisamente por eso que hoy puedes levantarte con confianza. Observa el cambio en la historia. Solía haber miedo.
Entonces se produjo un clamor. Ahora hay una posición. Como en aquel antiguo cántico inspirado en el Salmo 7, cuando los justos declaran su integridad ante Dios, algo sucede en el mundo espiritual. No es arrogancia. Es una conciencia tranquila. Es alguien que dice Señor, tú conoces mi corazón. Y cuando el corazón está alineado, la oración gana autoridad. Entonces dices, no con desesperación, sino con firmeza. Levántate, Señor. Ejecuta tu justicia. Tú que no duermes, despierta para juzgar este caso. Es una súplica de justicia perfecta. Hay una ley espiritual que recorre toda la narrativa de los Salmos. Quien cava una fosa para los justos, acaba sufriendo las consecuencias de su propia maldad, no porque lo haya deseado, no porque Dios es justo. Y aquí está el punto estratégico que lo cambia todo. Dejas de intentar demostrar tu inocencia a quienes ya han decidido no creerte. Dejas de malgastar energía intentando convencer a quienes prefieren oír rumores. Entrégalo al juez eterno, G. Cuando Dios se hace cargo de la causa, comienza la reversión. La reunión secreta donde se menciona su nombre en relación con el mal, pierde su poder. La conversación maliciosa en el lugar de trabajo se desmorona. El intento de manchar su reputación empieza a contradecirse. Si algún ritual fue realizado con la intención de hacerte daño, cualquier práctica espiritual en las sombras, cualquier intento de usar tu nombre, tu imagen o tu historia para desatar una maldición, todo ello será enfrentado con el escudo del Señor. El Salmo 7 revela un Dios que no solo protege, sino que también confronta. Él es fortaleza para los inocentes y juez para los malvados. Él es refugio para los que en Él confían y espada contra la injusticia. La flecha que se lanza pierde su dirección. Una trampa bien preparada pierde su eficacia. El nudo oculto se rompe antes de poder cerrarse, y empiezas a darte cuenta de algo importante: no eres tú quien lucha solo, es Dios quien te defiende. Esto no es una represalia humana, es un principio espiritual, es la justicia divina en acción. Es el cielo respondiendo a la integridad. Quizás aún no veas los efectos completos, pero un cambio invisible ya ha ocurrido. Los engranajes espirituales se han puesto en marcha. La ley de la reversión ha comenzado a operar. Aquellos que intentaron derribarte están empezando a confundirse. Aquellos que planearon su caída están empezando a enfrentarse a sus propios planes. Aquellos que hablaron con malicia comienzan a enfrentarse a su propia conciencia. Y tú permaneces firme. Porque el día que Dios rompió la trampa de mi enemigo, no se trata solo de liberarme de un ataque. Se trata de establecer justicia, continuar. Porque la historia aún se está desarrollando, y el final pertenece al juez justo. Y la maldición que querían traer sobre ti, encuentra resistencia en el cielo. En la narrativa de tu propia historia, hubo momentos en los que parecía que fuerzas invisibles estaban recibiendo financiación para hacerte daño, palabras pagadas, intenciones alimentadas, deseos de destrucción enviados como un paquete espiritual. Pero lo que los salmos nos enseñan es claro: el mal no tiene la última palabra cuando Dios es el defensor. Lo que se desea contra ti no prosperará. La destrucción planificada no se permitirá. El intento de ruina no penetrará el escudo del Altísimo. Ahora ponte de pie y declara, no con enojo, sino con autoridad en Cristo: renuncio a toda palabra de derrota lanzada sobre mi vida. Rechazo todo espíritu de opresión, toda confusión mental, toda presión invisible que intente sofocarme. Que todas las obras de las tinieblas sean deshechas por el poder del Espíritu Santo. Te vistes de luz, te refugias en la fortaleza, te posicionas detrás del escudo. Algo muy profundo ocurre en este punto del guión. La batalla deja de ser meramente externa y se vuelve también generacional. Quizás usted haya notado patrones en su familia, ciclos repetitivos de fracaso, separaciones constantes, ruina financiera que se extiende por generaciones, enfermedades que parecen ser hereditarias, no solo en el cuerpo sino también en la historia. Pero hoy, dentro de este recorrido basado en el Salmo 7, asumes un papel diferente. No eres simplemente alguien que pide liberación, eres alguien que está estableciendo un nuevo punto de referencia. Si hubo puertas que se abrieron en el pasado, hoy están cerradas en el nombre de Jesús. Si en generaciones anteriores hubo involucramiento con prácticas espirituales erróneas, hoy legalmente se rompe con eso ante Dios. Si hubo pactos, elecciones o caminos que trajeron contaminación espiritual al linaje, declaras: aquí termina, te conviertes en el punto final, no por sus propias fuerzas, sino porque la justicia de Dios interrumpe los ciclos cuando alguien decide tomar una posición, y entonces la oración se convierte en práctica. En el trabajo, donde parecía haber obstáculos constantes, Dios comienza a actuar. No como venganza personal, sino como justicia.
Las mentiras pierden su poder cuando se revela la verdad. La envidia no sostiene una carrera cuando es Dios quien la promueve. No es necesario derribar a nadie. Tienes que ser honesto. Porque cuando el Salmo 7 habla del mal que recae sobre la cabeza de quien lo practica, está revelando un principio espiritual. Quien vive en el engao termina confrontado por su propia maquinación. Quizás quien intentó dar su reputación enfrentará las consecuencias. Quizás la manipulación pierda credibilidad. Quizás se revele la injusticia. Pero todo esto sucede sin que tengas que contaminarte con el odio. El gran punto de inflexión de la historia no es ver caer al otro. Se trata de verte permanecer en pie. La trampa espiritual fue confrontada. El ciclo generacional comenzó a interrumpirse, la luz se aplicó a zonas ocultas, y ahora comienza a gestarse un nuevo ciclo, no uno de persecución sino de consolidación, porque el día que Dios rompió la trampa de mi enemigo no termina en confrontación. Él continúa estableciendo propósito, protección y avance a medida que continúas en este viaje espiritual, comienzas a darte cuenta de que la justicia de Dios llega a cada área donde ha habido un intento de atrapar a alguien. En el ámbito profesional podría haber existido un competidor deshonesto. Alguien que usó palabras distorsionadas, calumnias sutiles y manipuló información para intentar robar clientes y contratos. Parecía estratégico, calculado y casi imposible de probar. Pero recordemos el principio revelado en los Salmos: quien practica el engao edifica sobre arena. Cuando Dios se alza como defensor, los planes basados en mentiras comienzan a desmoronarse desde dentro. Los negocios fundados en el sabotaje no pueden sostenerse. La misma estrategia usada para dar resulta en confusión para quienes la crearon. No necesitas maldecir a nadie, necesitas confiar en la justicia. Toda trampa profesional se enfrenta cuando se mantiene la honestidad. Todo sabotaje pierde su poder cuando la verdad encuentra su lugar. El hoyo cavado para tu caída se convierte en inestabilidad para quien lo cavó. Y en la familia, quizás el dolor era aún más profundo. La narrativa se vuelve más sensible cuando involucra herencia, división y manipulación emocional. Quizás alguien intentó poner a otros en tu contra. Quizás inventó historias elaboradas para aislarte. Quizás intentó distorsionar los hechos para asumir posturas injustas. Pero el Dios que escudria los corazones no ignora estas cosas. Lo que se sembró como división comienza a revelar sus consecuencias. Las mentiras no resisten la luz eternamente. La confianza puede haberse visto afectada por un tiempo, pero la verdad tiene un poder restaurador. No rezas para destruir a tu familia, oráis para que la justicia restaure lo que ha sido corrompido. Cuando el Salmo 7 habla del mal que azota a quienes lo practican, revela que la maldad en sí misma conlleva consecuencias. Quienes siembran conflictos terminan cosechando aislamiento. Quienes siembran chismes pierden credibilidad. ¿Y qué pasa con los esfuerzos espirituales en las sombras? Quizás hayas sentido una pesadez inexplicable, atmósferas pesadas, sensaciones extrañas cerca de casa, pensamientos confusos sin causa aparente. La Escritura es clara: nuestra lucha no es solo contra la carne y la sangre. Pero también está claro algo más grande: ninguna práctica oculta es superior a la autoridad del Seor. Si alguien intentara usar tu nombre en rituales, si hubiera malas intenciones dirigidas contra ti, todo tiene su límite en la soberanía de Dios. Lel, 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 lelda, lelda, ledes. Salutation, tosa stoperdidi, tocopaca ben pusapesidos lelta. Es impide que la flecha dé en el blanco. No tienes que vivir con miedo al viernes a medianoche. No tienes por qué temerle a las velas, a las palabras, ni a los objetos, porque el más grande es el que te protege. Cada intento de dividir una familia se convierte en una experiencia de aprendizaje. Cada acto de sabotaje profesional se convierte en un testimonio. Todas las obras de las tinieblas son deshechas por la presencia de la luz. La historia de tu vida no la escriben aquellos que intentan hacerte daño. Ella es guiada por el Dios justo que transforma las trampas en hitos de liberación. Y así, la historia continúa, no con paranoia, sino con discernimiento, no con venganza, sino con confianza, no con miedo, sino con firmeza. Porque el día que Dios rompió la trampa de mi enemigo, sigue produciendo frutos de protección, restauración y avance. A medida que se desarrolla esta historia espiritual, comenzamos a comprender algo esencial: toda acción mala encuentra su límite cuando se enfrenta a la justicia de Dios revelada en los Salmos. No son gritos incontrolables, es una decisión consciente. Cuando declaras que todas las malas acciones regresan a quien las originó, no estás deseando sufrimiento, estás afirmando un principio espiritual: el mal no prospera contra quienes se refugian en el Seor.
Si hubo un intento de brujería, si se pronunciaron palabras con la intención de encarcelar, si se realizaron rituales en la sombra con tu nombre involucrado, todo encuentra una barrera en la fortaleza del Todopoderoso. Todo hechizo pierde su rumbo, toda intención malvada pierde su fuerza. El vínculo preparado se rompe antes de poder atar. ¿Y qué pasa con las relaciones pasadas? Quizás tu expareja no aceptó la ruptura. Alguien que intentó controlar sus emociones, manipular recuerdos y crear dependencia espiritual. Quizás has tenido dificultades para seguir adelante, pensamientos persistentes, un peso inexplicable. Pero ahora la narrativa cambia, los lazos están cortados. Los lazos emocionales se rompen, el ciclo de manipulación se interrumpe. No porque desearas el mal, sino porque Dios no permite que las ataduras basadas en el control sigan operando. Todo intento de aprisionar emocionalmente se desmorona ante la libertad que viene del Seor. No fuiste llamado a vivir atrapado en el pasado, has sido llamado a seguir adelante. Si hubo obsesión, si hubo manipulación, si hubo intentos espirituales de estancarte, todo eso pierde su autoridad ahora. El Salmo 7 revela que el mal recae sobre quienes lo practican, y eso incluye toda manipulación emocional. ¿Y tu salud? Quizás haya habido síntomas extraños, fatiga inexplicable, enfermedades que parecen ir y venir, temores relacionados con diagnósticos inciertos. Pero las Escrituras muestran que Dios también es un escudo para el cuerpo. Declaras que cada célula responde a la orden del Creador, que cada flecha lanzada contra tu salud sea quemada antes de dar en el blanco. Toda enfermedad sin una raíz legítima pierde su fuerza. No vives en la paranoia, vives en la confianza. Si hay palabras de maldición, se disuelven. Si hubo envidia dirigida a tu bienestar, no encuentra espacio para él. Tu cuerpo está protegido por dentro y por fuera. Y en finanzas, quizás las puertas se cerraron repentinamente, los proyectos se estancaron, las oportunidades se interrumpieron sin explicación lógica, los caminos profesionales se bloquearon, pero recordemos el hilo conductor de esta historia: el Dios que juzga con justicia también abre caminos. Si hay un bloqueo espiritual, se elimina. Si hay un intento de estancamiento, se pierde impulso. Si hay sabotaje invisible, se neutraliza. No es necesario vivir reaccionando constantemente al miedo a nuevos ataques. Estás consolidando constantemente un nuevo posicionamiento. El día que Dios rompió la trampa de mi enemigo, no se trata solo de sobrevivir a ataques espirituales. Se trata de alcanzar la libertad completa emocional, física, financiera y espiritual. Con cada área enfrentada, comienza un nuevo ciclo. Y a medida que la historia continúa, ya no eres la misma persona que comenzó esta oración. Ahora estás consciente, protegido y reposicionado, y eso lo cambia todo. Y si las oportunidades se bloquean constantemente, si puertas que una vez abiertas comienzan a cerrarse sin explicación, no lo ignores, pero tampoco desesperes, toma una posición. Porque, a lo largo de este recorrido basado en el clamor por la justicia revelado en los Salmos, has aprendido que hay un Dios que no solo ve la injusticia, sino que interviene. Entonces declaras con conciencia espiritual: hoy en día, todas las mentalidades de escasez están rotas. Todo ciclo repetitivo de pérdidas termina aquí. Toda maldición financiera pierde su poder ante la provisión del Seor. Quizás haya habido intentos de bloquear tu prosperidad. Quizás se hayan fomentado decisiones equivocadas en tu contra. Quizás se hayan acumulado deudas, se hayan producido retrasos inesperados o se hayan interrumpido los recursos. Pero la historia no termina con el bloqueo. Cuando Dios se alza como defensor, también se revela como proveedor. Las puertas correctas comienzan a alinearse, el flujo se reanuda, la estabilidad deja de ser un sueño lejano y se convierte en una realidad concreta. No hables mal de nadie. Declaras la liberación sobre tu propia vida. Todo bloqueo espiritual que intenta arraigarse en tu vida financiera es desarraigado. Lo que se sembró para arruinarte no prosperó. El ciclo de pérdidas no continúa y la batalla también llega a tu mente y a tus emociones. Quizás el ataque no fue solo externo sino interno. Rechazo silencioso, miedo constante, soledad persistente, ansiedad que aparece sin previo aviso, pero el mismo Dios que juzga con justicia también restaura el ser interior. Si aún hay traumas antiguos, recuerdos dolorosos, cicatrices que te atan al pasado, ahora permites que el Espíritu Santo entre en esas zonas, no para acusarte, sino para sanar. Su corazón está empezando a recibir tratamiento. Sus emociones encuentran el equilibrio. La alegría renace donde antes había pesadez. La mente se limpia de pensamientos repetitivos de derrota. El alma recupera su ligereza. Y en cuanto a tu destino,
Quizás hubo personas que intentaron bloquear tu propósito, quizás dudaron de tus sueños, quizás pusieron obstáculos en el camino de tu llamado. Pero lo que Dios ha escrito acerca de ti no puede ser deshecho por la opinión humana. Si el enemigo ha robado el tiempo, Dios puede redimirlo. Si las oportunidades se perdieron injustamente, Él puede restaurarlas. Si le quitan los recursos, Él es capaz de restituirlos muchas veces. La justicia revelada en el Salmo 7 no es meramente punitiva, es restaurativa. El día que Dios rompió la trampa de mi enemigo es también el día en que la restitución comienza a activarse. De esta historia no saldrás simplemente libre de la trampa, sales reposicionado para cumplir tu propósito. El confinamiento ha terminado, la mente se renueva, las finanzas están empezando a ordenarse, las emociones encuentran curación y lo que parecía un revés se transforma en un testamento. La narración continúa, ahora ya no marcada por la persecución, sino por el progreso consciente bajo la protección del juez justo. Y si hubo promesas que parecían suspendidas, respuestas que nunca llegaron, proyectos que siempre estaban casi listos, pero algo invisible interrumpía en el último momento, hoy esa narrativa cambia. A lo largo de este recorrido basado en la justicia revelada en los Salmos, has aprendido que las demoras constantes pueden afrontarse con oración, no con desesperación, sino con discernimiento. Entonces declaras: si había interferencia espiritual que bloqueaba las respuestas, ahora todos los impedimentos han sido eliminados. Si las bendiciones han sido retenidas, están comenzando a ser liberadas. Si las puertas han sido cerradas injustamente, Dios abre caminos que nadie puede cerrar. Lo que parecía atrapado en el mundo invisible comienza a moverse. Lo que estaba contenido comienza a fluir. Porque cuando el juez justo actúa, no solo deshace las trampas, sino que restaura el progreso. Ya no vives bajo ciclos de retraso. El tiempo, que parecía detenido, comienza a alinearse. Las oportunidades propicias están reapareciendo. Las conexiones que se interrumpieron se están reorganizando estratégicamente. Los cielos no son indiferentes a tu llegada, y ahora anhelas algo aún mayor: la máxima protección. No solo liberación momentánea, sino protección espiritual. No dejemos que quede ninguna escapatoria abierta. Asegúrese de que ningún puerto utilizado previamente para ataques permanezca accesible. Ojalá todo intento futuro de sabotaje encuentre un obstáculo frustrado. Te cubres con la protección de Cristo. No como un ritual vacío, sino como una convicción espiritual. La sangre de Jesús se convierte en símbolo de alianza, de pertenencia, de autoridad. Un muro invisible a tu alrededor, una señal clara en el mundo espiritual: aquí hay protección. Ninguna palabra mala tiene cabida aquí. Ninguna energía negativa prospera. Ninguna obra de las tinieblas encuentra permiso. Y si hay cualquier intento de contraataque, cualquier deseo de represalia espiritual, es silenciado antes incluso de que tome forma. Pero la historia no termina con la defensa. Pasa a la alineación. Empiezas a pedir algo estratégico: sincronización con el propósito de Dios. Que tus pasos sean guiados. Que tus pensamientos estén alineados con la voluntad de Dios. Que tus decisiones no estén basadas en el miedo, sino en una clara guía espiritual, porque no basta con liberarse de las trampas, después hay que recorrer el camino correcto. Y luego declaras la activación de tu destino. Todo lo que se escribió sobre ti en el cielo, incluso antes de tu nacimiento, está empezando a tomar forma. Planes que parecían lejanos han comenzado a manifestarse a su debido tiempo. Lo que Dios ha planeado no puede ser deshecho por la persecución humana. Si se robaron oportunidades, habrá restitución. Si hubo un retraso, hay una aceleración. Si hubo un bloqueo, hay una apertura. Ya no reaccionas a los ataques, estás progresando en tu propósito. Ya al pedir protección para el futuro, reconoces algo esencial: cada paso debe estar dentro de la voluntad de Dios. Cada decisión debe estar guiada por Él. Esta es la consolidación final de esta fase de la historia. La trampa se rompió, los ciclos fueron confrontados. Las brechas han sido cerradas, el destino fue reafirmado. Ahora caminas no como una víctima de ataques espirituales, sino como alguien protegido, alineado y consciente de su propósito. Y eso cambia por completo el curso de su historia. Y ahora, después de todo lo que has enfrentado, haces una petición estratégica, no solo de liberación, sino de dirección. Padre, que ningún engaño me desvíe de mi propósito. Que ninguna oportunidad disfrazada me desvíe del centro de tu voluntad. Que ninguna distracción aparentemente buena me lleve por mal camino. Porque no todas las puertas abiertas vienen de Dios. Y has aprendido, a lo largo de este camino basado en los Salmos, que el discernimiento es tan importante como la protección. Declaras con confianza palabras que resuenan como testimonio vivo. Me acosté, dormí y desperté, porque el Señor me sostuvo. Eso es seguridad espiritual. Es alguien que comprende que, incluso rodeado de conspiraciones, se mantiene en pie porque ha sido sostenido. Probablemente miles han hablado. Quizás se hayan reunido grupos.
Tal vez difundieron chismes, crearon narrativas, hicieron intentos espirituales en las sombras. Pero ya no vives dominado por el miedo. Estás envuelto por el amor de Dios, rodeado de su justicia, protegido por seguridad infalible. El poder que te sostiene es infinitamente mayor que cualquier fuerza opuesta. Ninguna legión invisible, ningún plan oculto, ninguna conspiración maliciosa puede vencer al Dios que lucha por ti. Y entonces vuelves a gritar, no con desesperación, sino con autoridad pastoral. Levántate, oh Señor, ven en mi ayuda, a romper las trampas, frustra los planes malvados antes de que se hagan realidad. Sabes que ningún mal prevalecerá, porque la mano del Señor está sobre tu vida. Esto no es presunción, sino confianza cimentada en la justicia divina revelada en los Salmos. Y algo cambia dentro de ti. La postura deja de ser meramente defensiva y se convierte en una de adoración. Decides expresar tu gratitud incluso antes de que todo se resuelva. Eliges alabar antes de la confirmación visible. Declaras que la liberación viene del Señor. Cuando te preguntan cómo ganaste, cuando preguntan cómo fallaron las trampas, cuando intentan comprender por qué los planes en tu contra no tuvieron éxito, su testimonio será sencillo: cayeron en el mismo hoyo que cavaron, no porque quisieras venganza, pero porque Dios es justo, Shi. Ahora pides que se callen todos los chismes, que las conversaciones maliciosas pierdan su poder, que las palabras cargadas de veneno se vuelvan vacías, que la luz brille sobre cualquier oscuridad que aún intente permanecer. Las cadenas que una vez intentaron atarte están rotas. La envidia se está quedando sin combustible, la calumnia pierde credibilidad, y su historia deja de estar marcada por la persecución y pasa a estar marcada por el testimonio de ellos. No terminas este viaje con miedo, terminas siendo alguien que ha sido fortalecido, porque el día que Dios rompió la trampa de mi enemigo se convierte en un hito permanente, un día que recordarás, un punto de inflexión espiritual. La trampa se rompió, el propósito se mantuvo, se ha establecido protección, y el nombre del Señor fue glorificado. Ahora sigues adelante, no mirando atrás con miedo, sino hacia adelante con confianza. La historia continúa, pero ahora, continúa bajo la justicia del Todopoderoso. Y mientras oro, no solo oro con palabras, me veo dentro de la historia que Dios escribe. Es como si estuviera en medio de un campo de batalla invisible, pero rodeado de una luz inagotable. Siento tu presencia a cada paso. En ti confío, y no seré conmovido. Como está escrito en los Salmos, el que confía en el Señor es como una montaña inconmovible. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Y cuando digo líbranos del mal, no hablo simbólicamente. Declaro una liberación real, estratégica y espiritual. Liberación de trampas invisibles, liberación de lazos tendidos en secreto, liberación de palabras lanzadas como flechas. Porque el Señor es mi escudo, me sostiene al acostarme y al despertar, me cuida mientras descanso. Si hubo un retraso, se detectó en el ámbito espiritual. Si hubo un bloqueo, ya se está eliminando. Si hubo interferencia, el cielo ya intervino. La respuesta que se estaba reteniendo está empezando a manifestarse. La bendición que parecía lejana ya está en marcha. Lo que se planeó contra mí se está revirtiendo ante mis propios ojos. Que ningún engao me desvíe de mi propósito. Que ninguna propuesta disfrazada me distraiga del centro de tu voluntad. Que ninguna distracción me robe el enfoque. Alinea mis pasos con tu plan. Sincroniza mis decisiones con tu espíritu. Activa el destino profético que fue escrito incluso antes de mi nacimiento. Aunque miles conspiren, no temeré. Aunque se levanten con chismes, calumnias u obras espirituales, no prevalecerán. El Señor se levanta y quiebra las fauces de quienes traman el mal. Las fosas que han cavado se convierten en su propio destino. Las palabras lanzadas contra mí caen en vano. La envidia se disuelve. La brujería pierde su poder. Toda represalia espiritual se silencia antes de siquiera tomar forma. Declaro: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Todas las fuerzas del mal pierden el acceso a mi reino espiritual. Estoy cubierto por la sangre de Jesús. Hay un muro a mi alrededor. Hay un sello en las puertas de mi vida. No hay brechas, no hay permiso, no hay espacio para el enemigo. Y ahora te pregunto: ¿en qué áreas de tu vida aún necesitas la intervención divina? ¿Dónde percibes que ha habido retraso, oposición o declive espiritual? Este es el momento de permitir que Dios entre en tu historia y cambie el curso de los acontecimientos. Si esta oración te identificó, escribe en los comentarios: creo en la justicia y la protección de Dios. Declara con fe que toda trampa regresa a su origen y que todo mal lanzado contra tu vida ha sido deshecho.
Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo guía espiritual estratégica. Dale a me gusta para que este mensaje llegue a más personas que necesitan liberación. Compártelo con alguien que esté enfrentando batallas invisibles. Si el Señor usó esta oración para fortalecerte, apoya esta obra. Tu semilla nos ayuda a alcanzar vidas espiritualmente oprimidas y necesitadas de luz. Concluimos con gratitud, porque sabemos que ya estamos bajo la protección de Dios. Declaramos con fe: ninguna fuerza maligna prevalecerá. Lo que el enemigo planeó para mal, el Señor lo transforma en bien. Nuestro testimonio será prueba viviente de que el Altísimo sigue rompiendo trampas y exaltando a quienes confían en Él. Amén. Y ahora, al final de este viaje a través de Salmos 7, y no solo repito palabras, estoy recorriendo un territorio espiritual que ha sido disputado y ganado. Hubo guerra, hubo acusaciones ocultas, hubo trampas tendidas en las sombras, pero el juez justo se ha levantado. Sé que todas las fuerzas del mal que se alzaron contra mí caen al suelo, no porque desaparecieran por casualidad, sino porque fueron juzgadas. El Dios que escudria las mentes y los corazones intervino, vio la intención oculta, sopesó cada injusticia, y decidió: el ciclo de persecución termina aquí. Lo que se perdió en medio de las batallas espirituales comienza a restaurarse. No solo posesiones, sino honor. No solo oportunidades, sino paz. No solo puertas, sino posición. Lo que parecía arrebatado de tus manos será devuelto con un propósito. Porque cuando Dios restaura, no solo devuelve lo que te fue arrebatado, sino que lo devuelve con testimonio. Si hubo ataques invisibles, fueron neutralizados. Si hubo palabras lanzadas contra tu destino, fueron anuladas de raíz. Si hubo obras espirituales, decretos malignos o asaltos silenciosos, todo fue interceptado por el escudo del Altísimo. El Señor no solo protege, sino que responde. El enemigo cavó, planeó, calculó, pero cayó víctima de su propia estrategia. Y tú sigues en pie. Hoy no es solo el final de una oración, es el comienzo de una nueva era, un reposicionamiento completo. La atmósfera cambia, la opresión cede terreno, la claridad regresa. Empiezas a darte cuenta de que ya no reaccionas a los ataques, avanzas bajo la guía divina. El salmo que comenzó como un clamor termina como un decreto. Dios transforma el mal en bien, revierte las sentencias, establece la justicia, y cuando decide actuar, ninguna estructura espiritual opuesta permanece intacta. No ignores este llamado. Si hoy percibiste que algo estaba roto en el ámbito espiritual, responde con fe. Escribe: yo creo en los comentarios. Hay una declaración profética. No se trata de una interacción común, sino de un posicionamiento espiritual. Comparte esta oración con quienes la necesitan. Hay personas que sufren ataques silenciosos y necesitan comprender que hay protección en el cielo. Y mantente alerta. Si este salmo te ha confirmado algo, el siguiente video te revelará lo que aún está oculto. No te detengas aquí, porque cuando Dios concluye un ciclo de guerra, inaugura un ciclo de gobierno. Y de hoy en adelante, no serás conocido por la batalla que peleaste, sino por la autoridad espiritual que surgió de ella. Amén. Amén.